Bueno, hermanos, ¿están listos? Amén. Dice que una vez estaba un maestro en una clase y les hizo una pregunta a sus estudiantes. Y les preguntó, ¿cuáles son los resultados de la sal? ¿Qué es lo que la sal hace en las cosas alrededor nuestro? Dice que un estudiante le dijo, bueno, la sal da buen sabor. Dice que le dijo. ¿Y es cierto o no? ¿A quién aquí le gusta usar sal en su comida? Levanten la mano, por favor. Okay. A mí me gusta. ¿Verdad que a nadie le gusta la comida insípida? Que no tiene nada de sabor. ¿Ustedes algún día se han visto forzados a comer comida insípida? Sí.
todo lo hemos hecho, ¿verdad? Por eso nos gusta la sal. Y hay veces, ¿verdad?, que lo hacemos y hacemos, que tratamos de hacer buena cara, pero decimos, ¿verdad?, que le falta sal. A mí me encanta la sal, a mí me gusta la sal, me gusta ponerle sal a todo. Muchas veces mi esposa me regaña, me dice, ¿ni has probado?, me dice, y ya le estás echando a sal a la carne o a la comida, a la sopa, pero es algo de que ya lo tiene uno, ¿verdad?, en sí mismo, así es uno. A mí me gusta comer comida con buen sabor, que la disfruto, que en realidad cuando termino me sienta satisfecho. No quiero comer algo que al final diga, no estuvo bueno, me llenó, pero no me ha satisfecho, ¿verdad? El segundo estudiante dijo, la sal preserva. Y es cierto, ¿verdad que la sal preserva? La sal preserva de la corrupción. O sea, hoy en día nosotros tenemos refrigeradoras, ¿verdad? Por todos lados ustedes tienen refri pequeñas, grandes. En los restaurantes hay freezers, pero refris bien, bien grandes. En el trabajo donde estoy yo, que es un trabajo en el condado, hay una refri que es grande como este cuarto. Y hay varios, hay como 8 refris. Y hay un freezer que les cuento que es como 3 o 4 veces lo grande de este cuarto. Si usted entra ahí, o sea, sale y sale, pero hasta con miedo, porque ahí está frío. Antes no había refri. Entonces antes, cuando alguien mataba un animal, consumía una parte, pero la otra parte que no la iba a consumir, ¿verdad?, lo que hacían era que agarraban sal y le echaban sal, pero bastante sal, no poquitas, bastante sal, y después la guardaban. Y esa sal hacía que esta carne se preservara, que la bacteria en esta carne, ¿verdad?, no creciera de una forma que iba a arruinar esta carne. ¿Cuántos aquí son salvadoreños? A mí no te pena, hombre, levanten la mano. Ok, cuando yo estaba, que vivía con mi mamá, porque ahora ya vivo con mi mamá, ¿verdad? Ustedes ya saben, pero cuando yo vivía con mi mamá, y en El Salvador también me acuerdo de que comían carne salada, ¿verdad? Y comían carne o comían pescado salado. Y mi mamá me está diciendo ahí, no dice. Pero, ¿verdad que esta carne y este pescado era preservado con la sal? Sería pescado que lo habían sacado fresco del mar o del lago y lo habían limpiado y de ahí le ponían sal y lo dejaban ¿por cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Semanas? Ahorita está viniendo el pescado que la gente come para Semana Santa. Para si quiere comprar pescado salado, ¿verdad? Y también que carne que sacaban y le echaban sal y la preservaban. Porque para comer estas cosas, yo comía cuando estaba chiquito, pero muchas veces la comía, lo voy a decir, porque me la daban. Porque para poder comer esto, en realidad es algo de que tiene que aprender, es un gusto específico, ¿verdad? Es algo que uno tiene que aprender, pero muchos de nosotros lo hemos aprendido y lo disfrutamos, pero si le tratamos a un muchacho hoy en día pescado salado, ¿verdad? No le va a dar sabor de, está feo, carne salada con tortilla y hasta leche lo más sal si es posible, ¿verdad? Pero la tercera estudiante, se levantó una muchacha y dijo, la sal da sed. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta noche con ustedes. Es cierto, la sal le da sabor a las comidas. Es cierto, la sal preserva de la corrupción la comida. Pero de lo que yo quiero hablar estos minutos con ustedes es de que la sal da sed. Aquí, ¿cuántos de ustedes comen chips o fritos, doritos, popcorn, beef jerky, cosas saladas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos encanta. ¿Y qué pasa después de que nos comemos una bolsa? Porque es cierto, a veces nos comemos la bolsa de chips, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos después? Tengo sed, tengo sed y que necesito tomar líquido, agua, porque en realidad toda la sal que hemos consumido nos da sed.
Y si no saciamos esa sed, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar, porque el cuerpo, ¿verdad? Cuando la sal entra al cuerpo, cambia la compostura del cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar balanceado de líquidos como de sal y de todos los minerales que necesita el cuerpo. Entonces la sal da sed. De eso quiero hablar. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 5, versículo 13. Me dicen a mí cuando lo tengan. Vamos a leer nada más el primer renglón de este versículo, porque lo demás, para explicar lo demás, me va a tardar mucho tiempo y no quiero ser tan largo este tema. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ese vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes en Jesús, a sus discípulos, aquellos que andaban siguiendo al Señor, que habían creído en el Señor. Él les dice, y eso Él lo dice después del discurso que nosotros conocemos, ¿verdad? Como el que dio en el monte de los Olivos, ¿verdad? Entonces, este discurso lo dio y Él dijo: vosotros, el sermón del monte, no de los Olivos, el sermón del monte, vosotros sois la sal de la tierra. Él le dijo: ustedes que me van siguiendo a mí, ustedes, ¿verdad?, que escuchan lo que yo estoy enseñando, ustedes que ven los milagros que yo estoy haciendo, ustedes, vosotros sois la sal de la tierra. Y como dijimos, ¿verdad?, al principio, y una pregunta que yo quiero responder en este día es esto: ¿por qué creen ustedes que el Señor les dijo a ellos de que ellos eran la sal de la tierra? ¿Con qué razón? Porque ellos tienen que dar la palabra, el ejemplo. Porque ellos, Jesucristo les iba a encomendar algo. Les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal, si se deja ahí todos tenemos sal en la casa. Si usted tiene sal en su salero, pero no la aplica a la comida, ¿qué pasa? ¿Qué bueno es? ¿Verdad que no hace ningún bien? ¿Verdad que no? Usted la puede tener ahí en un salero de adorno, usted la puede tener guardada en su gavetero, donde sea que la quiera poner, y no hace efecto, no hay un beneficio, porque el beneficio de la sal tiene que aplicarse a la comida, aplicarse a la carne, aplicarse, en realidad hoy en día, ahora que está nevando, ¿qué es lo que las personas usan para deshacer la nieve? Sal. La sal. ¿Y ustedes han ido a ver a dónde guardan la sal que usan ellos en estos días? Tienen unas casas bien grandes, ¿verdad? Y ahí tienen toneladas de sal. Y si esa sal la tienen guardada ahí, aunque esté nevando o esté frío afuera, y aunque haga hielo, pero si ellos la tienen ahí, ¿qué pasa? No hace de bueno para nada. Si la sal está guardada, no le beneficia a nadie. Porque la sal, el propósito de la sal es beneficiar a aquellos que la usan. Jesucristo le dijo: vosotros sois la sal del mundo, ¿verdad? La sal de la tierra. Pero una pregunta que tengo yo es: ¿qué es la importancia para nosotros saber que somos la sal de la tierra? ¿Qué nos ayuda eso a nosotros saber que somos la sal de la tierra? ¿Cuál es la diferencia que va a hacer en nuestras vidas si yo sé que soy sal o no sé que soy sal? Y para eso vamos a leer el versículo 14, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ni sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Leyendo este verso en el contexto que lo está dando Jesucristo, dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nadie prende un candelero, dice, y después de prender una candela, ¿verdad?, la esconde debajo de la cama, porque va a agarrar fuego la cama. Y una candela no se prende para meterla debajo de una cama, ¿verdad?, sino que se prende para ponerla en un lugar alto donde vaya a alumbrar, para que todos los que estén en ese cuarto, en esa habitación, en realidad, ¿verdad?, se beneficien de la luz que esta candela está dando. Vosotros sois la sal de la tierra. Y para nosotros, ¿verdad?, cumplir nuestra función como la sal de la tierra, también tenemos que estar afuera, siendo esa sal, saboreando el mundo, ¿verdad?, dándole sabor a este mundo, dándole sabor, dándole en realidad el propósito a este mundo que nosotros tenemos, a la vida nuestra. Hoy en día, yo lo veo, ustedes lo saben, muchas veces nosotros mismos lo hemos experienciado. La vida no tiene sabor, ¿verdad? No tiene propósito la vida. Y vivimos para pagar biles, para pagar renta, para ir a trabajar. Vivimos para tantas cosas que decimos: no tiene sentido, no disfruto esta vida. Si para esto vivimos y no vale vivir, no vale vivir, si esta vida es tan frustrante. Hoy en día, hermanos, en la era de la tecnología, es donde las personas menos se comunican. Hoy en día, cuando tenemos la tecnología para hacer tantas cosas, ¿verdad?, para escribir mensajes, para hacer películas, en realidad se comunican con personas que están al otro lado del mundo y lo hacemos en segundos. Pero la gente no se está comunicando, porque en vez de la tecnología ayudarnos, lo que ha hecho es que nos ha alejado, nos ha separado, ha hecho lo contrario que lo que debe hacer. En esta semana, en una escuela del área que está como unas 3 millas de aquí, un niño se ahorcó. Mi esposa llegó y me dijo, yo le dije, es un niño que tiene la edad de mi muchacho, como 12, 13 años. Y yo no lo creía, le dije que se ahorcó en un baño de una escuela. Y es feo contarlo. Pero digo yo, ¿qué es lo que este muchacho estaba pensando que lo llevó a quitarse su vida con su propio cincho? Que lo llevó a hacer algo que digo yo no puedo hacer algo así, yo no tengo el valor de hacer algo así. Un muchacho de 12, 13 años, hacer algo así. No miraba un buen futuro, quizás estaba pasando algo que lo estaba frustrando. Su vida ya no tenía valor, su vida ya no tenía, ¿verdad?, ese valor para poder él seguir o tener la necesidad o el deseo de seguir viviendo. Y digo yo, ¿fallamos nosotros ahí? ¿Puede haber algo que yo hubiera podido hacer para que este muchacho viera lo maravilloso que es la vida? Lo bueno que es vivir con el Señor. Y se me viene a la mente también esto: yo no siempre fui salvo. Ahora yo puedo decir, yo soy salvo, porque el Señor me ha hecho sal de la tierra. Pero hubo unos tiempos que yo no fui salvo. Yo era una persona que vivía y andaba buscando la próxima cosa que me iba a hacer feliz. Y es cierto, me hacía feliz. Y el gozo duraba nada más unas semanas, unos días, unas horas, un ratito. Y de ahí tenía que buscar algo más, y buscar algo más, y seguir buscando algo más. Porque mi vida, ese era el sentido. Porque si yo estaba sin hacer nada de esas cosas, no me sentía bien. Pero en un día que el Señor llegó a mi vida, y cuando Él llegó a mi vida cambió. Y Él me dijo, ahora vas a ser sal. Ahora tu vida va a tener sabor. Ahora tú vas a tener la capacidad de preservar otras vidas. Ahora tú vas a tener la capacidad de ir y darle sed a otras personas.
que ellos tengan sed de mí, que ellos tengan necesidad de tener una relación conmigo, de que ellos sepan de que esta vida tiene un propósito. Amén. Y el propósito no es de ser rico, y el propósito no es de ser famoso, y el propósito no es de acumular todas las cosas que podemos acumular. Porque hay un dicho en inglés que dice que ningún hearse dice tiene un U-Haul detrás. O sea, un hearse es un carro de que las personas llevan a los muertos. Dice que ningún vehículo de esos que transporta a los muertos se le pone un U-Haul atrás. Porque todo lo que acumulamos, ¿qué pasa? Se queda aquí. No lo llevamos, se queda aquí. ¿Y quién lo va a disfrutar? Los que se queden atrás. Nosotros nos vamos en un ataúd y ahí solo cabe la ropa que nos pone. Si es bonita, ojalá que nos pongan ropa bonita, ¿verdad? Y eso no importa. Y ahí que cierran el ataúd, nos meten al hoyo y nos van a llorar. Pero ahí se quedan, nos quedamos nosotros. Pero el Señor dice, si tú eres sal, si tú eres luz, no termina ahí, sino que va a llegar un día de que yo voy a regresar. Y cuando yo regrese, tú vas a resucitar. Y cuando tú resucites, vas a tener un cuerpo nuevo y ya nunca más tú vas a morir. Y ya nunca más vas a sufrir. Y ya nunca más vas a llorar. Y te voy a llevar a un lugar donde todo es diferente. El Señor nunca ha mentido. Y las palabras que Él dice son verdad. En esta tarde, yo quiero que tú te veas como el Señor dijo que somos. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y como dije al principio, la sal da sabor a la comida. La sal preserva de la corrupción. Pero lo que yo quiero hablar hoy en día es, la sal da sed. Hay tres cosas, hermanos, que yo quiero invitarte a que tú hagas para que las personas con las que tú te familiarices, ¿verdad? Las personas con las que tú hables, las personas con las que tú en realidad tengas relación con ellos, que sepan que tú eres sal. Y no que solo sepan eso, sino que les dé sed a ellos de tomar de esa agua que solo puede ser recibida en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dijo que Él era esa agua que todos necesitamos. Lo primero es esto: tenemos que dar ejemplo con nuestras acciones. Vete a Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así. Voy a dar unos momentos más. Me dicen amén cuando lo tengan. Y haciendo estas cosas, creo, hermanos, que vamos a producir esa sed en las personas que no creen en Dios, en las personas que no conocen a Dios. Haciendo estas cosas vamos a hacer que ellos tengan sed. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo primero que dice Pedro es esto: os ruego, les pido, les exhorto, les aconsejo, dice que se abstengan de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne están contrarios a los deseos del Espíritu. Y si ustedes van a Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice así: y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice esto la palabra. Y dice esto Pedro: absténganse, no hagan esas cosas, no hagan esas cosas, porque ¿saben qué? No solo les perjudica el cuerpo, porque muchas veces nosotros decimos, si alguien tiene una forma de vivir mala, ¿verdad? Tantas enfermedades que hay hoy en día son por los desórdenes que las personas, los humanos hemos hecho, ¿verdad? Tantas cosas que los humanos hemos causado, hasta con la comida, hasta con la forma de vivir, tantas cosas que hacemos nos perjudica el cuerpo. Pero dice Pedro, no solo les perjudica el cuerpo, sino que bastantes de estas prácticas les perjudican ¿qué? El alma. Ya no estamos hablando nada más que vas a perjudicar tu cuerpo y tu cuerpo va a ser dañado, sino que vas a perjudicar tu alma. Y si tu alma es perjudicada, estás poniendo, ¿verdad?, ahí en juego tu salvación, tu destino eterno. Por eso dice Pedro: abstente de estas cosas, no las hagas, no las hagas. Te aconsejo que no las hagas, porque ¿saben qué? No es fácil de dejar de hacer estas cosas. Yo voy en el viento como está, no les dé miedo, hermanos. Así que no pueden irse porque está peligroso afuera. Quédense aquí mal conmigo. Dice que batallan contra el alma. No es fácil. Les dije yo, antes yo no era sal. Cuando yo no era sal, yo decía, la vida es tan fácil, yo puedo hacer lo que quiera. En realidad no tengo que darle cuenta a nadie. Pero hoy en día, en realidad, que yo estoy con el Señor, yo veo que antes era más difícil. Antes era más difícil. Porque en esas locuras, en esas decisiones rápidas que uno hace, ¿verdad?, no se da cuenta de las consecuencias y cómo esas decisiones que uno toma le van a aparecer después, cuando uno ya está adulto y uno habla, ¿verdad?, con la pareja de uno y le dice, o sea, son cosas de que no pensé que me iban a perjudicar a mí. Son cosas de que nunca me imaginé de que cuando yo tuviera hijos un día yo iba a hablarles y el consejo que les iba a dar iba a ser porque yo había hecho esas cosas. Y da pena, da vergüenza decir yo las hice y por eso te aconsejo que no las hagas. Da pena, se cae la cara y dice uno, pero tengo que hacerlo porque yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí, porque yo no quiero que ellos pasen por las cosas que yo pasé. Por eso Pedro dice, absténganse de las cosas que les van a dañar su cuerpo, pero también de las cosas que les van a dañar su alma. Y no es una batalla fácil, sino que es una batalla, ¿saben qué? Que permanece con nosotros y va a permanecer con nosotros hasta que esta materia, carne que nosotros tenemos aquí, sea vestida de incorrupción. Hasta ese momento la batalla se termina. ¿Por qué es que Pedro nos pide que debemos de vivir correctamente? Primeramente, hermanos, tenemos que dar buen testimonio a las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que dar buen testimonio del trabajo, de la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ustedes han conocido que cuando alguien sabe de que usted es cristiano, le pone más atención. Muchas veces no es porque lo voy a felicitar o porque quiero aprender de usted, sino porque ¿qué? Porque lo están viendo. Y dicen que es cristiano. Y dice que es cristiano. Y miren cómo habla. Y dice que es cristiano. Y llega tarde todos los días al trabajo. Y dice que es cristiano. Y dice que es cristiano. Y lo andan viendo. Y dice uno, ay, en realidad estas personas piensan que yo voy a ser perfecto, ¿verdad? Porque cuando uno dice, yo soy cristiano, automáticamente como que tienen un flashlight, ¿verdad? Una lámpara ya, y lo alumbra y usted está en el spotlight ahí. Ahora vamos a ver todo lo que Saúl va a hacer. Somos cartas leídas. Sí. Tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, nuestras acciones, nuestras decisiones. Tenemos que pensarlas antes de hacerlas.
Porque si no hacemos lo correcto, le estamos dando mal nombre a Jesucristo. Y no solo mal nombre a Jesucristo, le estamos dando a la persona la razón para qué decir, para ser cristiano como eso, mejor no soy nada. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Para ser cristiano como él, mejor no soy nada. Como Pablo dice, aparte de esas cosas, den buen ejemplo, porque aunque hablen mal de ustedes, ¿verdad? Va a llegar un día que van a glorificar al Señor. Puede ser que un día se conviertan al Señor cuando vean sus buenas obras. Porque la buena obra que la persona ve va a tener un resultado. Hoy en día, les digo, no es fácil ser cristiano. Hoy en día, yo trabajo en un lugar y todas las personas tienen su opinión. Yo sé que ustedes también llegan a conocer personas así, pero que lo tratan a uno de ignorante, ¿verdad? Son cristianos, de brainwash, están lavados al coco, son bobos, son un hipócrita porque solo andan en verdad juzgando a la gente. ¿Qué más me dicen? Son mentirosos, son estafadores porque los pastores se llevan todo el dinero, son enfermos, ¿verdad? Y tantas otras cosas que nos dicen. Esas son cosas que a mí me lo han dicho y yo les digo a ellos, y me quedo yo, pero yo no voy a poner a discutirles a ellos. Yo les digo, ustedes van a ver mis acciones, porque ustedes van a ver cómo yo vivo, y eso es lo que va a hablar. Eso es lo que va a hablar. Y les voy a contar algo. Han habido bastantes personas que después de conocerme, y no digo, wow, yo, no, después de conocerme unos meses, me dicen, sos diferente. Y yo les dije, sí, eso es lo que yo te quise decir, pero tú no me quisiste escuchar. Y me dice, pero ¿por qué eres diferente? Oh, porque yo tengo una relación con Jesucristo. Y ahí es donde ellos comienzan a tener esa sed, que por qué Saúl es diferente, que por qué, aunque yo soy alegre, aunque yo pueda estar ciertamente aún un poco joven, aunque yo trabaje en los mismos lugares que ellos trabajan, pero soy diferente. Llego alegre al trabajo, me voy alegre para mi casa. Me gusta irme a la casa porque ahí está mi esposa, ahí están mis hijos. Tengo que hacer en la casa. No le huyo a mi casa. Y tengo tantas cosas por cual vivir. Tenemos que pensar antes de accionar. Porque si no accionamos correctamente, si no nos apartamos de los deseos de la carne, vamos a destruir nuestro cuerpo, nuestra alma, vamos a dar mal testimonio. Y las personas, en vez de querer reconocer a Jesucristo, lo que van a hacer es usarnos a nosotros como la razón por cual ellos no se acercan a Jesucristo. La segunda cosa, nuestro hablar. Y nuestro hablar cuesta. Porque hoy en día, ¿verdad? El hablar, o muchas veces nuestra mente es tan rápida y la boca todavía es más rápida, ¿verdad? Que alguien nos dice algo y ya. Solo estoy esperando que digas porque ya tengo la respuesta que te voy a dar. Abra sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Versículos 5 y 6. Acuérdense, debemos de cuidar nuestras acciones porque somos la sal de la tierra y necesitamos que esas personas tengan sed de Jesucristo. Ahora, vamos a cuidar nuestro hablar por esta razón. Dice versículos 5 y el 6, Colosenses capítulo 4, andad sabiamente para con los de afuera, o sea, con los que no conocen al Señor, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo. No desperdicies el tiempo con las personas que no conocen al Señor. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos y qué hablamos con las personas
que no conocen al Señor y también con las personas que conocen al Señor. Hoy en día, si hablamos sin meditar primero, podemos ofender a alguien y nuestras palabras pueden resultar que esta persona no quiera conocer al Señor. Cuando hablamos también, acuérdense de esto, y es algo que yo les digo a mis muchachos bastante: cuando te portas mal en la escuela, lo que haces en la escuela me refleja a mí, les digo. Porque cuando yo voy a dar la cara, cuando te metes en problemas, yo no voy por sintiéndome orgulloso ahí de que mi niño está en la oficina, sino que yo voy humillado, porque digo, se portó mal y lo que él hizo, lo que él dijo, me refleja a mí, porque ellos están diciendo, este padre no está educando bien a su hijo. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos portamos mal, nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestras acciones reflejan al Señor. Reflejan a tu iglesia. Reflejan a tu pastor. Reflejan a tu familia. No solo eres tú el que vas ahí nada más solo. Tenemos que aprender a hablar amablemente, con gracia. Amén. Con gracia. Porque si hablamos con gracia, puede ser que tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio con estas personas. Pero si hablamos amargamente, ¿qué pasa? Nadie va a querer hablar con nosotros. No sé si ustedes... Hay personas que son bien dedicadas. Yo no soy dedicado quizás por como fui antes. Pero yo puedo hablar con una persona que sea bien maquillada. Y yo no digo ni una mala palabra. Y una vez yo estaba hablando con un trabajador, con una persona, y después que terminamos de hablar, hablamos unos 40 minutos. Y me dijo él, pero vos no has dicho ni una mala palabra, me dijo. Sí, le dije yo. Y habíamos estado hablando de una situación que había ocurrido en el trabajo. Y él me había estado hablando y describiéndome y diciéndome tantas cosas feas que habían pasado con malas palabras. Y yo le estaba contestando, pero hablándole, o sea, como yo hablo. Y se admiró y me dijo, pero ¿cómo es que no puedes no hablarme de malas palabras? Porque no hay necesidad, le digo yo, de usar malas palabras para transmitir lo que te quiere decir a ti. Me dijo, tú eres raro, me dijo. Eso soy yo, le dije. Pero en realidad, cuando él se dio cuenta de que yo no estaba hablando igual a él, no le ofendió, sino que le entró curiosidad a él. ¿Por qué yo no hablaba con esas palabras? Tenemos que hablar amablemente, tenemos que hablar con gracia, porque ¿saben qué? Necesitamos que las personas tengan sed de Jesucristo. Necesitamos que las personas entiendan que el Señor en realidad puede hacer cambio en nuestras vidas. Nosotros somos esos ejemplos. Nosotros somos el ejemplo primordial. Yo trabajo en un lugar, ustedes cada quien trabaja en un lugar distinto. Imagínense si todos damos un buen ejemplo, si todos damos un buen testimonio, si todos hablamos con amor, si todos tenemos paciencia con las personas. ¿Cuántas personas no van a querer buscar al Señor? Porque cuando nos pregunten, ¿por qué eres así? La respuesta que automáticamente sale de los labios, porque viene del corazón, es porque Cristo ha cambiado mi vida, porque Cristo me ha dado una razón que vivir, porque Cristo me da este amor que comparto con las personas, porque Cristo ha hecho que yo cambie mi manera de ser, porque Cristo es aquel que le atribuyo toda gloria y todo el mérito, el crédito, porque solo Él en mí. Amén. Porque antes éramos diferentes, pero ahora tenemos una razón para vivir, y esa es para traer otras personas a los pies del Señor. Como cristianos tenemos que tener algo en nuestra mente. El enfoque es de que nada de lo que hacemos se trata de nosotros. Si tú vives de como tú vives porque te quieres dar tu gusto, estás haciendo algo equivocado. Dice la palabra de que todo se trata de Él. Toda la gloria es para Él. Amén. Toda honra y alabanza es para Él. Amén. Todo mérito, todo crédito es para Él. Y
cuando vivimos así, vamos a aprender a amar a otras personas, porque Jesús dijo de que el propósito por el cual Él venía era que para salvar a la humanidad. Y si todo es para Él y Él está interesado en los humanos, entonces también nosotros debemos estar interesados en los humanos. Dijo el Señor: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Dijo aquí: yo no vengo a hacer aquí mis propias cosas. Yo no vengo a hacer así mis propios mandados. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha encomendado. Ahora te digo esto: si tú sos hijo de Dios, ¿tienes tu propia agenda? ¿Tienes tu propio schedule? ¿O te has rendido bajo la agenda del Señor? ¿Trabajas para el Señor o trabajas para ti mismo? ¿Trabajas en el propósito del Señor o trabajas tú haciendo lo que tú quieres? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Si a Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, le convenía estar en los negocios de mi Padre, ¿a dónde nos conviene a nosotros estar? En los negocios de nuestro Padre. Hablemos correctamente, hablemos amablemente, hermanos. Sazonemos nuestras palabras con sal, con esa palabra de Dios. Sazonemos, ¿verdad? Compartamos lo que aprendemos, hermanos. Y en realidad, cuidemos cómo respondemos. Santiago dice de que la lengua es algo terrible, ¿verdad? Dice que pone, pero fuegos por todos lados, ¿verdad? Dice que destruye vidas, destruye tantas cosas, que algo tan chiquito, dice, hace tanto mal, tanto daño. Nosotros, con esto que usamos para saborear, con esto que usamos para hablar, tenemos la capacidad de construir a alguien, ayudarle a alguien, animar a alguien, decirle: ¿sabes qué? Está difícil ahorita, pero el Señor te va a ayudar. Vas a ver cómo el Señor te va a llevar hacia adelante. O le decimos: no, hombre, si nunca vas a cambiar, sos perdedor, si no servís para nada, date por vencido mejor. Esas no son palabras que nosotros debemos usar, porque ¿saben qué? Un día estuvimos abajo, un día estuvimos arrastrándonos, un día estuvimos sufriendo, un día estuvimos perdidos, un día estuvimos nosotros sin propósito en la vida. Pero ahora el Señor nos ha dado un propósito. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que ir allá afuera, hermanos, y darle sed a esas personas que no conocen al Señor. Y lo tercero, vamos a impactar a este mundo con nuestro amor. Abre tu Biblia en Juan capítulo 13. Versículo 35 dice esto. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos, los que están afuera, los que están adentro, los que no nos conocen. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos y los otros. Te quiero preguntar ahora: ¿estás amando tú, tu hermano? ¿Estás amando tú a tus hermanos que componen tu familia espiritual? Porque tenemos familia espiritual. Porque si no lo estás amando, quizás no eres discípulo de eso. Porque nuestro amor testifica
de que conocemos a Jesús. Y no solo que conocemos a Jesús, sino que seguimos a Jesús, que Él es nuestro Maestro. En esto os conocerán que son mis discípulos, que ustedes se amen los unos a los otros. Y también dice esto en Mateo 5, 43 y 44, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Dice, antes, en los tiempos de antes decían, amarás a tu prójimo, o sea, amarás a aquel que es igual a ti. Porque los judíos decían, yo voy a amar a todo el judío, pero voy a aborrecer a mi enemigo, aquel que es diferente, aquel que no se parece a mí, aquel que come comida distinta a mí, aquel que se viste diferente a mí, aquel que es de otro país. Hoy en día, en los tiempos que vivimos, y es feo decirlo, hasta en la iglesia existen las cosas feas que se ven en el mundo. En la iglesia existe el racismo. En la iglesia, ¿verdad?, existen las cosas que existen en el mundo. Y dijo el Señor, no son llamados, no son sal para eso. No los he llamado para que ustedes hagan diferencia entre una persona por su color, o por su estatus económico, o porque es alto, o porque es bajo, o porque es gordo, o porque es flaco. No, amen, porque eso es el mandato. No vean lo demás, vean nada más que ustedes tienen que amar a la persona. Amén. Les cuento algo. Cuando yo estaba joven, no sé de dónde lo aprendí porque mi mamá me hacía, pero era bien feo, era racista. Una cosa fea que yo tenía en la cabeza, ¿verdad? Que a saber de dónde me había llegado a mí. Y yo quería nada más aquellos que eran igual a mí, que hablaban igual a mí, que se vestían igual a mí, ¿verdad? Que comían lo mismo que yo comía. Pero había personas que yo las veía y yo decía, no, lo odio, no me cae bien. ¿Y de dónde me había venido eso a mí? Esas son las cosas que el enemigo nos mete en la cabeza. Esas son las cosas que aprendemos allá afuera. Pero dice el Señor, antes ustedes decían, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Pero ahora yo les digo que a los dos tienen que amar a su prójimo, tienen que amar a su enemigo, tienen que amar a aquel que los anda persiguiendo, y no solo amarlos, sino que también que oren por ellos. Ese es el cambio que el Señor da. Y por eso es que cuando aquellos nos ven que somos diferentes hoy en día, dicen, ¿qué te pasa? Es Jesucristo. ¿Saben? Cuando antes alguien caminaba con Jesucristo, las personas sabían que habían dado con Jesucristo. Por eso cuando Pedro llegó a esa fogata y se sentó, se dieron cuenta que tú andabas con él. Hasta con tu hablar, con la forma que tú hablas, que sabemos de que tú andabas con él. Pero Pedro dijo, no, yo no. ¿Saben qué? Cuando nosotros andamos con Jesucristo, las personas van a saber por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de hablar, y más que todo, por nuestra forma de amar. Si no vivimos correctamente, no andas con Jesucristo. Si no estás tratando de impactar con tu hablar con amor, no estás siguiendo a Jesucristo. Y si no estás tratando de amar, no estás siendo discípulo de Jesucristo. Hoy en día, este mundo piensa de que para resolver las cosas que están pasando hoy en día necesitamos, ¿verdad?, un mejor presidente. Necesitamos, ¿verdad?, un gobierno que en realidad que maneje las cosas bien. Pero no es cierto. Eso es falso. No importa el presidente que esté en poder. Este país va de mal en peor, porque el pecado nos está llevando hasta más abajo cada día. No importa, hermanos, qué es lo que pase. Este mundo está destinado a ser destruido, porque el Señor así lo ha dicho. El pecado aumentará, dice. Las cosas se van a poner peores.
Pero nosotros tenemos que ir y anunciar estas cosas y decir, pero el Señor tiene algo que te puede salvar. Si tú aceptas a Jesucristo, tú no vas a tener que perecer con este mundo. Ayer leía yo un comentario que decía esto: muchas personas creen de que el gobierno es el que va a ayudar, el gobierno va a cambiar las cosas. Pero dijo él esto: si ni la ley de Dios, perfecta como es, pudo salvar al humano, ¿cómo van a salvar al humano, a la humanidad, los políticos corruptos que hay hoy en día? La ley de Dios no nos pudo salvar, aunque es perfecta, porque nosotros somos imperfectos y no la pudimos seguir al pie de la letra. Y si ni eso nos pudo salvar a la humanidad, ¿cómo podemos poner nosotros nuestra confianza en políticos que en realidad lo que nada más quieren hacer es buscar cosas para su bienestar? Hoy en día, quiero que tú te vayas a tu casa sabiendo esto: el Señor te ama a ti, y si tú le has dado tu vida a Él, el Señor te ha dado un propósito tan grande y un privilegio tan maravilloso, que Él te ha dicho: tú eres la sal de esta tierra, tú le das sabor a este mundo, tú eres el que tienes que ir, ¿verdad? Y con tus palabras conservar las cosas de este mundo. Tú tienes que ir allá y impactar este mundo, para que aquellos que no me conocen a mí les dé sed de esa agua viva que solo yo puedo dar. El Señor dice: tú y solo tú puedes hacer el impacto que yo necesito que tú hagas. Hermanos, hoy en día estamos llamados a hacer la diferencia en este mundo, y la diferencia la vamos a hacer viviendo de acuerdo a las Escrituras, ayudando a preservar el testimonio del Señor, ayudando a compartir el amor que hemos recibido, ayudando, ¿verdad?, a hacer y tomar responsabilidad sobre nuestro privilegio, como el Señor nos ha mandado que lo hagamos. Di conmigo: yo soy la sal de la tierra. Pero dilo con convicción: di: yo soy la sal de la tierra. Que no se te olvide que la sal nada más va a beneficiar a otras personas cuando vayamos y la apliquemos. No escondamos nuestra sal, ¿verdad? No seamos undercover Christians, como FBI Christians. No seamos personas de que vayamos y hablemos y hagamos las cosas que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Pónganse de pie, hermano.